¿Ya la proyecto? Ok, gracias. No puedo mantenerme con la cámara apagada, es que está bien malo el internet. Bueno, no hay problema. ¿Me confirma si se observa? Sí. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el síndrome de intestino irritable. Primeramente, para hablar acerca de un concepto, una definición, tenemos que saber que es un trastorno funcional gastrointestinal, en donde se va a caracterizar porque existe dolor o malestar abdominal, cambios en la frecuencia, incluso en la consistencia de las deposiciones. Existen periodos con más presencia de sintomatología, alterando con periodos también de remisión, que se pueden superponer con otros trastornos funcionales, como por ejemplo las fibromialgias, cefaleas, dorsalgias o síntomas genitourinarios. También existe, esta sintomatología no está relacionada o no se define o no se demuestra una alteración bioquímica estructural. La prevalencia de este trastorno suele ser de 5 a 20% y suele ser bastante frecuente en lo que son las mujeres en edad media. Existen algunas alteraciones que intervienen o algunos factores que también están involucrados en esta patología, entre ellos la alteración de la motilidad gastrointestinal, la hiperalgesia visceral, también trastornos de interacción entre el encéfalo e intestino, el procesamiento anormal en el sistema nervioso central, episodios autónomos y hormonales, y también incluso pueden influenciarse por factores genéticos, incluso ambientales. También algo importante e interesante es que la parte psicológica de estos pacientes suelen también estar involucrados en esta patología en particular. Bien, ¿qué pasa en el mundo con referente a esta patología? La prevalencia de esta patología es del 5 al 20%. Es un motivo bastante frecuente de consultas, sin embargo, muchos de ellos son subdiagnosticados. Es bastante frecuente en mujeres. En relación, hacemos una comparación entre mujeres y hombres, la relación es de 2 a 1. La frecuencia entre las mujeres, por lo general, suele haber un pico en donde se presenta más o menos de los 30 a los 50 años. En Estados Unidos, y aquí les he puesto una imagen, la incidencia sugiere que el síndrome de intestino irritable aparece de 200 a 300 personas por cada 100.000 habitantes al año. Pero, ¿qué es lo que pasa en Ecuador? En Ecuador, el síndrome de intestino irritable es una entidad patológica bastante frecuente, con unas tasas de hasta 25%. Además, ocupa gran parte de las consultas de los médicos generales e incluso el 30% de los médicos especialistas. Bien, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la etiopatogenia. Aparentemente, bueno, en esta patología resulta desconocida. Se ha postulado alteraciones de lo que es la motilidad intestinal, la hipersensibilidad visceral, factores psicológicos que pueden estar involucrados en este trastorno, mecanismos inflamatorios sutiles y disfunción del eje cerebrointestinal. Bien. Dentro de lo que es la fisiopatología que debemos tomar en cuenta es que existen varios factores, como antes los dije, suelen estar involucrados, y la fisiopatología es bastante compleja y multifactorial. En parte aún se desconoce porque carece de un sustrato orgánico y además tiene expresiones clínicas opuestas a lo que es la constipación y la diarrea. Los mecanismos propuestos, como ya antes los mencioné, incluso aquí he puesto una gráfica, nos puede determinar algunos factores que se involucran con este síndrome de intestino irritable. Bien, aquí ya nos hacen alusión a trastornos psicológicos, como por ejemplo la ansiedad, el pánico, la depresión, la somatización, la hipersensibilidad visceral, que ya antes les había mencionado, factores genéticos como estudios en mellizos, y la malabsorción de ácidos biliares, bueno, entre otros. Aquí hay un gráfico que me llamó bastante la atención de uno de los artículos que revisé, y es que existen algunas alteraciones o asociaciones genéticas con este síndrome de intestino irritable en función del fenotipo. Bueno, acá, bueno, luego pues voy a hablar un poco de lo que es la clasificación como tal.
Y vamos a entender que existen algunas, clasificaciones como en donde existe un predominio de la diarrea, un predominio de los estreñimientos, o resulta ser mixto, o un síndrome de intestino irritable también asociado a alteraciones psiquiátricas o postinfeccioso. Entonces aquí son varias asociaciones genéticas con este síndrome. Entonces, lo que más les mencioné, la clasificación. Pues la clasificación se va a definir o se va a dividir en varios tipos. Precisamente en lo que es el síndrome de intestino irritable C. C, ¿por qué? Porque existe un predominio de la constipación. En este caso, algo importante y es que van a presentar heces duras, Bristol 1 y 2. Si nos vamos al Bristol 1 y 2, pues vamos a ver que existen Bristol 1 que son a manera de nueces, pedazos duros y separados. El tipo 2 están compuestos por fragmentos y esto tiene una estructura parecida a una salchicha. E incluso esto suele pasar en mayores del 25% de las deposiciones, o heces blandas, en donde nos caracteriza por un Bristol 6 o 7, que es en el menos del 2.5% de las deposiciones. Bien. El síndrome de intestino irritable de predominio de diarrea, que es SID, de diarrea, ¿no? Entonces las S suelen ser blandas, mientras que también puede presentarse duras en el menos del 25% de las deposiciones. Bien, en cambio de lo que es el síndrome de intestino irritable mixto, es decir, hay la presencia de ambas, por así decirlo, en donde se presentan heces duras en más del 25% y heces blandas en más o igual del 25% también de las deposiciones. El síndrome de intestino también tiene una clasificación en donde se determina que puede ser indeterminado. En este caso, la consistencia de las heces no cumple ninguno de los otros criterios antes mencionados, entonces, por lo tanto, no encaja en ninguna de las otras categorías. A esto se lo denomina como síndrome de intestino indeterminado. Ya. Dentro de lo que es la clínica, la gravedad de los síntomas varía y puede fluir sobre la calidad de vida del paciente. Además de que resulta una gran carga económica para ellos, y es algo importante acá, es que la presencia de dolor abdominal recurrente. Existen alteraciones del ritmo deposicional en donde prima, como antes mencioné, el estreñimiento o diarrea, incluso puede ser mixto, como antes mencioné. También puede haber una distensión abdominal, flatulencias, incluso en el 25 al 50% de los pacientes suelen referir dispepsia, pirosis, náuseas y vómitos. El dolor empeora con lo que son las comidas y los síntomas incluso pueden llegar a mejorar posterior a la defecación. Los síntomas de apoyo, que a pesar de que no son partes de criterio diagnóstico, es importante tomarlos en cuenta, como por ejemplo las urgencias, el tenesmo, la evacuación con moco, la distensión abdominal. Entonces luego vamos a hablar un poco de lo que es los criterios diagnósticos. Bien, acá les he puesto una tabla en donde menciona lo que son los síntomas digestivos y extradigestivos. Los digestivos, por ejemplo, la urgencia defecatoria, sensación de evacuación incompleta, distensión abdominal, meteorismo, dispepsia funcional, náuseas y alergia. Síntomas extradigestivos, por ejemplo, la cefalea, dolor de espalda, fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, dismenorrea, bipolaquiuria, incluso el tenesmo vesical. Ya. Algo importante que les debo mencionar en este caso es que pueden agravarse con el estrés o con ciertos alimentos. En algunos artículos mencionan que con frecuencia suelen ser los lácteos. Es por ello que hace bastante énfasis en lo que es la exploración física, en los resultados de las pruebas de laboratorio, pruebas de imagen y colonoscopía, que por lo general en estos pacientes suelen ser normales. Su diagnóstico es por las manifestaciones clínicas, luego ya vamos a mencionar cuáles son los criterios diagnósticos importantes, y es importante detectar si existe una causa orgánica, especialmente en los casos de que se presente una diarrea crónica. Es por ello que nosotros tenemos que mencionar que existen o descartar que exista una causa orgánica. Entre ellos encontramos o detectamos diferentes signos de alarma.
Esta es una gráfica que me llamó bastante la atención, en donde, por ejemplo, la MIR incluso hacía énfasis en algunos signos de alarma como el inicio de los síntomas a partir de los 50 años, la fiebre, la pérdida de peso no intencionada, síntomas nocturnos, sangre en heces, la diarrea o estreñimiento. También lo que son antecedentes patológicos familiares de cáncer de colon, también lo que son enfermedades inflamatorias intestinal o enfermedad celíaca, también antecedentes patológicos personales, por ejemplo, de un cáncer de colon. Ya acá les he puesto una tablita en donde menciona algunas características que pueden asociarse a signos de alarma relacionados con lo que es la historia, el examen físico y el laboratorio, como por ejemplo algo del laboratorio, y es que como antes les dije, en laboratorio habitualmente en este síndrome suelen estar normales. Sin embargo, si los pacientes presentan anemia, leucocitosis o una BCG elevada, hormonas tiroides alteradas, ya se tiene que desviar un poco, por así decirlo, lo que es este diagnóstico. Ya. Entonces, bien, cuando hablamos de criterios diagnósticos, al ser un trastorno funcional, es decir, no es orgánico, el diagnóstico es por exclusión, simplemente, tras haber descartado algunas otras patologías. Y hay algunos criterios que pueden facilitar el diagnóstico. Entre ellos tenemos lo que son los criterios de Roma 3 para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Sin embargo, bueno, en esta diapositiva he contrastado, he colocado ambas gráficas porque estos son los criterios de Roma 3 y estos son los criterios de Roma 4. Estos son un poquito más rigurosos, pero simplemente tienen algunas características que comparten. Dentro de lo que son los criterios, tenemos que valorar, por ejemplo, en los criterios de diagnóstico de Roma 4, vemos el dolor abdominal recurrente en promedio al menos un día por semana durante los últimos 3 meses, asociado con 2 o más de los siguientes criterios. Uno de los primeros es que está relacionado con lo que es la defecación, asociado con cambios en la frecuencia de las evacuaciones o asociado con cambios en formas, por ejemplo, los aspectos de las heces. Se cumplen los criterios durante los últimos 3 meses con inicio de los síntomas, al menos 6 meses antes del diagnóstico. Ya. Acá, bueno, pues acá están los criterios de Roma 3, en donde hace varias pautas, como por ejemplo la frecuencia de posiciones, que son menos de 3 veces por semana o más de 3 veces al día. El esfuerzo de defecación excesivo, una urgencia defecatoria, sensación de evacuación incompleta, una emisión de moco en la deposición, y esto también se puede vincular mucho a lo antes mencionado. Bien. También se debe evaluar lo que es la calidad de vida relacionada con lo que es la salud del paciente. Es por ello que aquí he puesto un cuestionario de BEST para evaluar el impacto de los síntomas de un intestino irritable. Y esto es algo importante porque nos permite guiarnos es cómo está afectando esta patología en particular al paciente. Por ejemplo, durante las últimas 4 semanas, cómo se ha sentido con la relación a su hábito de defecar. Bueno, son varias preguntas que son de opción múltiple, por así decirlo, en donde el paciente puede reflejar de acuerdo y podemos nosotros evaluar lo que es la calidad de vida o el impacto de los síntomas. Acá les he puesto unas tablas en donde precisamente vemos lo que es el modelo propuesto por Bellantin para el cálculo del score indicador de la presencia de un síndrome de intestino irritable, en donde tenemos que tomar en cuenta que una puntuación menor de 0 define un síndrome de intestino irritable, en donde valora varias cosas como la distensión del abdominal, familiares de primer grado con afectos de colitis, es decir, antecedentes patológicos familiares de importancia, también la presencia de flatulencias, bueno, cada parámetro con su puntaje, ¿no? Acá también tenemos lo que es un modelo propuesto por Hammer para el diagnóstico también de este síndrome, a diferencia de otras escalas que aplican un score basado en la presencia de determinados síntomas o signos. Esta escala permite calcular en sí el score a través de ratios que antes ya que hemos visto en otros componentes, ¿no? Bien. Sin embargo, he visto que en muchos de los artículos que he revisado toman más en consideración lo que son los criterios de Roma 3 y 4 para valorar y diagnosticar y llegar al diagnóstico de un síndrome de intestino irritable. Bien, cuando hablamos de la exploración complementaria a realizar, existen algunos estudios complementarios que se tienen que realizar en estos pacientes, especialmente en lo que son los exámenes de laboratorio.
Esto tiene que incluir lo que es el hemograma completo, también lo que es la eritrosedimentación, la proteína C reactiva, la química básica, la función tiroidea, coproparasitarios, etc. También tenemos que mencionar que acerca de lo que es la serología para lo que es la enfermedad celíaca, para descartarla también, y es recomendado en pacientes con subtipos en el síndrome de intestino irritable mixto y en el síndrome de intestino irritable que presentan diarrea, de predominio de diarrea. Estudios de imagen también de abdomen. Los estudios de imagen a nivel de abdomen solo son los recomendados en los pacientes que presentan síntomas de alarma, precisamente. Estas imágenes de acá abajo son precisamente en pacientes que presenten signos de alarma, en donde ya por sí se desviaría un poco lo que es este diagnóstico. También la videocolonoscopía, en donde es recomendado para todos aquellos pacientes también con síntomas de alarma, precisamente igual que antes les mencioné. El test de aliento para la intolerancia a la lactosa, este está recomendado en casos de que presenten alta sospecha clínica y falla en lo que son las dietas de exclusión. Bien, el test de aliento también para el sobrecrecimiento bacteriano no es recomendado de una manera de rutina, pero se la puede tomar en consideración. Especialmente recomendado para los pacientes que presentan diarrea crónica y en aquellos pacientes que presentan brote. Ya. Antes de pasar a los diagnósticos diferenciales, algo importante que debo mencionarles es que a todos los pacientes se les recomienda lo que es una en resumen, una analítica con hemograma, albúmina, el calcio, la teprotrombina, también la ferritina, el folato, la proteína C reactiva, hormonas tiroideas, anticuerpos antiglutaminasas IgA. También en los pacientes incluso mayores de 50 años que presenten estreñimiento o diarrea, se tiene que hacer, y se te hace énfasis en lo que es test de sangre ocultenese, también lo que es la diarrea, hacer de forma escalonada, para hacer de una manera escalonada en pacientes que presentan diarrea, se tiene que, por ejemplo, hacer primero parasitoceneses, test de aliento de lactosa, fructurosorbitol, ensayos empíricos con la rifaximina. También otro de la cronoscopía, en este caso se mencionaba también que si la calprotectina fecal está elevada o hay un test de sangre oculta en heces positivo, también se puede asociar. Y bien, el dolor en el hipocondrio derecho, es importante hacerles también a estos pacientes un eco renal para diagnosticar descartar otras patologías. Dentro de lo que son los diagnósticos diferenciales a considerar son la enfermedad celíaca, parásitos intestinales, mala absorción de sales biliares, cáncer colorectal, enfermedad inflamatoria intestinal, la intolerancia a la lactosa, la colitis microscópica, patologías tiroideas, etc. Bien, ¿cómo es que se hace el tratamiento en estos pacientes? Primeramente, énfasis en lo que es establecer una buena relación médico-paciente es bastante fundamental y es la piedra angular en el tratamiento. Esto para evitar que el paciente se realice miles de pruebas innecesarias y acuda a varios médicos por su enfermedad. Es importante explicar muy bien lo que es el diagnóstico, el pronóstico y posibles tratamientos que se le puedan como que administrar al paciente. Es por ello que es bastante importante lo que es la empatía. La alimentación también es algo importante. Dentro de lo que he revisado se hace bastante hincapié en lo que son las dietas ricas en fibra en caso de predominio de estreñimiento y pobre en fibra no digerible si existe mucha hinchazón. Hay pacientes que pueden mejorar con una dieta sin gluten o con una dieta baja en FODMAP. Esta es una de las tablas que me gustó de Barreras, en donde nos habla de algunos alimentos comunes que aportan FODMAP. Cuando nosotros hablamos de FODMAP, tenemos que mencionar que hacen hincapié en lo que son los oligosacáridos, los disacáridos, monosacáridos, polioles fermentales, entre otros, ¿no? Entonces acá me parece interesante porque de acuerdo al alimento lo clasifica si presenta fructosa, bueno, libre, la lactosa, fructanos, los polioles, entre otros. Bien. Además de ello, tenemos que hacer hincapié en lo que son algunos fármacos que se pueden administrar en estos pacientes. Se puede utilizar lo que son espasmolíticos si no se presenta lo que es
bueno, más bien si se presenta lo que es el dolor abdominal, por ejemplo, uno de estos fármacos puede ser el bromuro de octilonio, también lo que son fibras o laxantes, osmóticos, en especial si el paciente presenta estreñimiento, antidiarreicos en el caso de que presenten diarrea los pacientes, por ejemplo, la loperamida. También también podemos utilizar lo que son antidepresivos tricíclicos, esto precisamente porque disminuyen la sensibilidad visceral, por ejemplo la amitriptilina. Bien. Algo más también es que se puede utilizar un fármaco conocido como linaclotide. Este fármaco tiene un efecto laxante y también analgésico a su vez, indicado en el síndrome de intestino irritable en predominio de estreñimiento. Bien, acá es otra tabla también de Farreras, en donde hace hincapié lo que son de acuerdo a los síntomas, se suelen administrar algunos medicamentos. Esto de aquí no encontramos nosotros lo que es la dosis que se puede administrar, según por ejemplo si el paciente presenta diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, gases sin timpanismo. También, bueno, pues acá también nos hacen bastante importancia en lo que es en el FODMAP que antes ya mencioné. Finalmente, acá tenemos un algoritmo a seguir en caso de lo que son los pacientes que presentan dolor o malestar abdominal, más un cambio en lo que son los hábitos evacuatorios, ya sea que se presenten estreñimiento o ya sea que presenten estreñimiento o diarrea o mixto, ¿no? De acuerdo a los criterios Roma 3, bueno, pues aquí se deben aplicar y esto va a pasar en lo que es la anamnesis, también lo que son exámenes de laboratorio, el examen físico antes de ello, el coproparasitológico, el TSH, bueno, son exámenes de laboratorio que se deben realizar en estos pacientes. Entonces nos vamos a preguntar, ¿tienen signos de alarma? Es decir, tienen moco en heces, hay sangre en heces, hay algunas cosas que nos pueden hacer o como que desviar el diagnóstico de este síndrome. Si es así, se contribuye o se tiene que hacer una colonoscopía. Si esta colonoscopía, bueno, pues se encuentra algún hallazgo patológico, se da el tratamiento respectivo de acuerdo a la patología que presente. Sin embargo, si esta colonoscopía sale normal, se tiene que hacer el tratamiento según los síntomas predominantes. Entonces, si nosotros tenemos los criterios de Roma, bueno, ya realicé la anamnesis, el examen físico, los exámenes de laboratorio, no hay signos de alarma, entonces el tratamiento se tiene que dar de acuerdo a la sintomatología del paciente, como antes mencioné, si presenta dolor, si presenta constipaciones, si presenta diarrea, distensión o hinchazón. Entonces, de acuerdo a cada factor, se tiene que llevar a cabo el tratamiento, como por ejemplo el dolor, en donde se debe llevar a cabo un plan educacional antiespasmódico. También, por ejemplo, el TCA, que significa antidepresivos tricíclicos, el SSRI, que significan inhibidores de la recaptación de serotonina, la psicoterapia. En cambio de la constipación, se tiene que llevar a cabo una alimentación, aumentar lo que es la fibra y el agua. Los laxantes, los osmóticos, también lo que es de volumen fluviprostone, y también lo que es hace hincapié en la psicoterapia. En la diarrea, en cambio, se hace un plan educacional, también se puede presentar o lo que es la loperamida, la psicoterapia, y en caso de distensiones e hinchazón, se tiene que hacer aparte del plan educacional una dieta hipofermentativa, un gran factor es el FODMAP que antes mencioné. También se puede contribuir con lo que son los probióticos y también aquí la rifaximin. También lo que son la psicoterapia puede contribuir en caso de distinción. Esta es la bibliografía que utilicé. Gracias. Muy bien, gracias. Por favor, Brigitte, desde el concepto. Para ir hablando, solo hacer una síntesis o un resumen de lo que ya expuso, que lo hizo muy bien. Bueno, el síndrome de intestino irritable básicamente es un trastorno funcional digestivo que por lo general está caracterizado por dolor o molestias abdominales en la parte inferior del abdomen, asociado a cambios de frecuencia o a la consistencia de las deposiciones. Ahora, como un trastorno funcional como tal, se asume que el paciente con síndrome de intestino irritable no presenta ninguna alteración bioquímica o estructural que pueda justificar la naturaleza de los síntomas, ¿no? Pónganle, por favor, en la epidemiología.
Al hablar un poco de la epidemiología, es una patología de poblaciones sanas, básicamente. Por eso la mayoría de quienes padecen el síndrome de intestino irritable, de hecho, no tienen un diagnóstico médico. En América Latina, la predominancia de los síntomas es el estreñimiento y es más frecuente que predomine este último, la constipación, comparada con la diarrea, ¿no? Por lo general, el síndrome de intestino irritable es el trastorno funcional digestivo más frecuente en la consulta médica, ¿no? Al hablar un poco de la fisiopatología, como hablaba su compañera, se han postulado o se han mencionado alteraciones en la motilidad, fenómenos de la hipersensibilidad visceral, factores psicológicos que es muy importante mencionar, y mecanismos inflamatorios y de disfunción que se puede presentar a nivel del eje cerebro-intestinal, entre otros, ¿no? Muy bien, al hablar en sí de los síntomas, podemos mencionar que básicamente se va a presentar lo que es dolor abdominal, distensión o hinchazón y alteraciones en el ritmo deposicional, sea por la presencia de estreñimiento, diarrea o ambas con un patrón mixto. Al hablar básicamente del dolor o malestar abdominal, este se alivia por lo general con la defecación y trastornos en el patrón de evacuación. Por lo general, los pacientes describen como un dolor tipo retrostijón, ¿no? Que de alguna forma tiene como característica que se alivia con la deposición. Por lo general, este dolor, como lo mencionó su compañera, se puede localizar en la parte baja del abdomen, ¿sí? No es habitual que exista una distribución difusa. Ahora, el hinchazón y la distensión por lo general son frecuentes, predominan en mujeres y a menudo aumentan progresivamente a lo largo del día o tras las comidas. Muy importante esto, los pacientes suelen mencionar que luego de ingerir alimentos tienen esta distensión, esta hinchazón, ¿no? Asimismo, el estreñimiento, ¿sí? Los pacientes pueden manifestar como heces duras, deposiciones infrecuentes, sensación de evacuación incompleta, esfuerzo excesivo de realizar la deposición, ¿sí? O algunos mencionan comparada, o sea, como que tienen estreñimiento o para mejorar el estreñimiento, inclusive realizan la deposición o se ayudan de una manera manual para vencer el estreñimiento, ¿no? Al hablar de la diarrea, por lo general es una diarrea diurna, con frecuencia matutina o postprandial, suele ser semilíquida o líquida y a veces va acompañada en algunas ocasiones de urgencia defecatoria, ¿no? Ahora, la presencia de moco en las heces resulta habitual y no ha de considerarse un signo de alarma. Los pacientes refieren deposiciones diarreicas que van de 3 a 6 veces al día, las cuales son emitidas o se realizan con cierto grado de frecuencia, ¿no? Muy importante lo que mencionaba su compañera, que el síndrome de intestino irritable es una enfermedad por exclusión. Primero debemos descartar todas las enfermedades estructurales para llegar al síndrome de intestino irritable. Para llegar o para descartar todas las anomalías es muy importante pedir una analítica, ¿no? Pedir una biometría, una bioquímica elemental, la cual incluya velocidad de sedimentación regular, proteínas efectivas, sedimento urinario. La colonoscopía se puede pedir, sobre todo para descartar enfermedades que den síntomas de alarma, como por ejemplo un cáncer colónico, ¿no? Por lo general, el síndrome de intestino irritable es la causa del 50% de pedir o de enviar a realizar una colonoscopía. Entonces, 50% de las colonoscopías pueden ser por el síndrome de intestino irritable, ¿no? Que muchos médicos le envían básicamente ¿para qué? Para descartar enfermedades estructurales que puedan confundir un poco los síntomas, ¿no? Ahora, hablemos un poco del tratamiento en sí. Básicamente, el tratamiento tiene dos pilares, un tratamiento dietético y un tratamiento farmacológico. Hay que partir por ahí. En primer lugar, hablemos del dietético. Se debe excluir, en el tratamiento, ahí está muy bien, se debe excluir todos los alimentos que producen gases, ¿sí? O sea, alimentos que aumenten la flatulencia. Un ejemplo, frijoles, cebolla,
zanahorias, pasas, plátanos, ciruelas, germen de trigo, etc. También el alcohol y la cafeína eliminada. En pacientes con intolerancia a la lactosa, obviamente, suprimir los alimentos lácteos, ¿no? Hay una dieta que marca su compañera, es la dieta baja en FODMAP, ¿sí? Hay que tener una dieta baja en FODMAP, ¿no? ¿Qué es la dieta FODMAP? Son alimentos constituidos por oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos, etcétera, ¿no? Entonces se debe eliminar. ¿Qué tipo de alimentos de la dieta FODMAP? Trigo, cebada, centeno, cebolla, ajo, alcachofas, guisantes, leches, natillas, helado, manzanas, peras, entre otras. Se debe eliminar o se debe tener una dieta baja en esos alimentos porque pueden producir síntomas, ¿no? Ahora, hablemos del tratamiento farmacológico, ¿no? Porque ya hablamos de las vías dietéticas. Antidiarreicos, cuando está presente el síndrome intestinal en forma de diarrea, ¿no? El que se puede utilizar la loperamida, ¿no? Asimismo, se pueden utilizar antiespasmódicos. Básicamente, ¿cuál es la función de los antiespasmódicos? Tratar el dolor abdominal, pero también se ha demostrado su eficacia en la mejoría de la distensión, ¿sí? Existen algunos fármacos en el comercio, en las farmacias, ¿no? En base a antiespasmódicos, como por ejemplo la butilescopolamina o la famosa buscapina, ¿sí? Que podemos tomar 10 miligramos cada 6 a 8 horas por vía oral. Básicamente se utiliza para relajar la musculatura intestinal y una parte para eliminar los gases, ¿no? Algunos mencionan que se pueden utilizar agentes que actúan a nivel del sistema nervioso periférico, como los serotoninérgicos, ¿no? Que pueden de alguna manera actuar, ¿no? Asimismo tenemos fármacos secretagogos, ¿no? Que por lo general tienen como función relajar la musculatura intestinal. Uno de ellos tenemos el lupis prostona, ¿sí? Que tiene un efecto procinético en el intestino delgado y en el colon. Básicamente, cuando existe síndrome de intestino irritable a manera de estreñimiento o constipación, ¿sí? Ahora, pacientes que tienen alteraciones del sistema nervioso central como depresión, ansiedad, etcétera, se debe utilizar antidepresivos tricíclicos. Tengan en cuenta que uno de los causantes de los síntomas del síndrome de intestino irritable va a ser patologías que afecten al sistema nervioso central, ¿no? Por eso se puede utilizar antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina, entre otras, ¿no? Ahora, como son pacientes en los cuales hay deposiciones diarreicas, también se debe tratar en cuanto a la microbiota y la inflamación. Los probióticos son muy importantes utilizarlos en todos los pacientes con síndrome de intestino irritable, ¿sí? Más aún si predominan las deposiciones diarreicas, ¿no? Lo más comúnmente, o las bacterias o los probióticos más comúnmente utilizados son bacterias productoras de ácido láctico y de levaduras no patógenas. Se ha comprobado que algunos tipos de Lactobacillus bifidobacterium son aquellos que se utilizan en el intestino irritable para aliviar algunos síntomas aislados del mismo, tales como son la hinchazón, la flatulencia y el estreñimiento. Por eso los probióticos se deben utilizar en todos los pacientes. Hablemos un poco de los antibióticos. Los antibióticos en el síndrome de intestino irritable no deben recomendarse su utilización de forma rutinaria, ¿sí? Solo cuando existe, no sé, algún tipo de infección, leucocitosis, neutrofilia, aumento del PCR, se puede utilizar. Ahora, si vamos a utilizar un antibiótico en esas circunstancias, podemos utilizar antibióticos endoluminales, que solo van a actuar a nivel del colon. No van a actuar de manera sistémica, ¿no? Entre ellos tenemos la rifaximina. 400 miligramos de rifaximina cada 8 horas por 2 semanas se puede utilizar como un único antibiótico solo en esos pacientes que hemos mencionado que tengan algún tipo de infección, ¿sí? Básicamente, señores estudiantes, el síndrome de intestino irritable es una enfermedad funcional.
hay que descartar todas las patologías estructurales que pueden dar los síntomas como distensión abdominal, dolor o molestias en la parte baja del abdomen, estreñimiento y diarrea, ¿no? La terapia dietética y farmacológica. Dietética, evitar todos los alimentos que les mencionamos, que usen gases o síntomas, y los fármacos, ¿no? Antidiarreicos cuando hay diarrea, ¿sí? Fibra cuando existe estreñimiento. Los probióticos, muy importante utilizarlos. Antiespasmódicos para, en parte, mejorar o solucionar los problemas de dolor abdominal y un poco eliminar gases, entre otros, ¿no? Y los antibióticos no se utilizan de manera frecuente, ¿no? ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente tema, por favor, ¿sí? Ya le comparto pantalla. Ok, gracias. ¿Sí se puede ver? Sí, por supuesto, gracias. A ver, espérame acá. Listo. A ver, bueno, entonces el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la enfermedad diverticular. Entonces, bueno, para empezar con la enfermedad diverticular, nosotros tenemos que saber primero qué es un divertículo. Entonces, como podemos observar nosotros aquí en las fotografías, por ejemplo, aquí en una coloscopía podemos ver numerosos divertículos, aquí a nivel histológico. Entonces, podemos decir que se trata de una protrusión sacular, como vemos aquí en esta imagen, que es en la mucosa a través de la pared muscular del colon. Entonces, este divertículo básicamente se da especialmente en lugares donde hay una debilidad de la pared colónica. Y este es en áreas donde penetran los vasos sanguíneos especialmente. Estos podrían tener un tamaño de 5 a 10 milímetros. Antes de nosotros revisar cómo los veríamos histológicamente, hay que revisar la histología en una placa normal de colon. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver la muscular, luego tenemos la submucosa, y luego tenemos la mucosa, donde tenemos la muscular de la mucosa, la lámina propia, y ya lo que viene a ser la propia mucosa, donde vemos las células cilíndricas simples, así como también las criptas de Lieberkühn, y las células caliciformes, que son las secretoras de moco. Entonces, en el caso de los divertículos, nosotros a nivel histológico los vamos a ver como unos pseudodivertículos. ¿Qué quiere decir pseudodivertículos? Es decir, que estos van a estar compuestos básicamente de la mucosa y de la submucosa, que van a estar cubiertas de la serosa. Entonces, aquí podemos observarlo en la imagen. Aquí la mucosa intestinal y la submucosa se imaginan a modo de dedo de guante a lo largo de la pared del intestino delgado, sobrepasando la capa muscular y quedando en íntimo contacto con la delgada. Listo. Ahora, ¿qué factores de riesgo son los que se relacionan con la aparición de la diverticulosis? Los que se relacionan directamente es el consumo de fibra y la edad. Entonces, en pacientes que consumen o que tienen una dieta pobre en fibra, tienen mayor prevalencia de desarrollar esta patología. Ya les voy a explicar por qué. También los pacientes que tienen mayor edad, por ejemplo, un paciente de 40 años, hay un 5% de que desarrolle una diverticulosis, en un paciente de 60, en cambio tenemos un 30% de probabilidad, y en un paciente de 80 años, en cambio tenemos una probabilidad del 65%. También hay otros factores de riesgo que se relacionan con esta patología, como es el aumento de peso, la obesidad, el sobrepeso, también el consumo indiscriminado de AINES y paracetamol, la disminución en la actividad física, por ejemplo, el sedentarismo. En la dieta, un aumento en el consumo de grasas y carnes rojas, también la constipación, que tiene mucha relación también con el bajo consumo de fibra, y el tabaquismo. Ya. Ahora, bueno, les voy a hablar un poco acerca de la fisiopatología. ¿Por qué se da esta diverticulosis? Bueno, primeramente puede ser que en la pared del colon existe una debilidad anatómica focal. Entonces, si sumamos a esto a un paciente que consume menor cantidad de fibra. Bueno, la fibra se la consumen en alimentos, por ejemplo, legumbres, por ejemplo, algunos cereales. Entonces, esto de lo que se encarga a nivel de las heces es que aumenta el volumen de las heces y las hace más blandas porque pues, es más capaz de retener el agua. Entonces, en este caso, el paciente va a tener unas heces pequeñas, de un volumen pequeño, van a ser bastante duras, entonces le va a costar expulsarlas y vamos a necesitar una mayor presión endoluminal. Entonces, ¿qué pasa cuando existe una mayor presión endoluminal sumada a la debilidad de la pared colónica? Vamos a tener una herniación y esto va a terminar en un divertículo. Entonces, la localización más frecuente
se da a nivel del colon descendente y del sigmoides en el 90% de los casos, y también a nivel del colon transverso y ascendente en el 5% de los casos. En el recto también nosotros podemos encontrarla, pero es muy, muy rara. Ya, ahora también tenemos las formas de presentación de la diverticulosis. A estas las vamos a dividir en las complicadas y las no complicadas. Entonces, primero les voy a hablar sobre las no complicadas. Tenemos la diverticulosis asintomática. ¿Por qué es asintomática? Básicamente el paciente no cuenta con ningún síntoma y la va a hallar de forma incidental. Por ejemplo, si el paciente se hace una colonoscopía por un screening para un cáncer colorectal y encuentran esto de manera imprevista. Entonces, en estos pacientes lo que se recomienda es una dieta rica en fibra. Se dice que una persona debe consumir de 30 a 35 gramos de fibra al día. Y también se recomienda esto a la población general, pues para prevenir la aparición de los divertículos. Se vuelve también... Ay, disculpe, doc, ¿sí ven la pantalla? No, justamente eso le iba a decir. A ver, espérame un minuto. Ya le comparto. Perdón, está medio trabada mi computadora. ¿Ahí ven? Sí, muy bien ahí. Ya. Entonces, en el caso de la diverticulosis sintomática, es básicamente cuando ya se presentan manifestaciones. Estas pueden ser inespecíficas, similares a la del síndrome del intestino irritable que acabamos de ver. Entonces, ¿qué se va a presentar? Se va a presentar, por ejemplo, un dolor abdominal a nivel del hipogastrio o fosa ilíaca izquierda o fosa ilíaca derecha, dependiendo del lugar donde se encuentre el divertículo. Y esto se va a atenuar con la defecación. Aquí es importante decir que el paciente no va a presentar fiebre, tampoco va a haber leucocitosis y tampoco van a haber signos de reacción peritoneal. Entonces, si nosotros ya tenemos un paciente sintomático, pues lo que vamos a proceder es a realizar una exploración. Entonces, aquí la técnica de elección sería una colonoscopía. El tratamiento en estos pacientes va a ser igual que en los pacientes asintomáticos. Les vamos a recomendar una dieta rica en fibra, que consuman alrededor de 30 a 35 gramos al día para evitar complicaciones. Ya. Ahora vamos con la diverticulosis complicada. Aquí tenemos la diverticulitis. Es importante diferenciar diverticulosis de la diverticulitis. La diverticulosis es la aparición de estos divertículos como tal, pero la diverticulitis, en cambio, es la inflamación de los mismos. ¿Y cuál es el riesgo de esta inflamación? De que existe una perforación y por lo tanto el paciente pueda desarrollar una peritonitis que puede atentar contra su vida. Entonces, la diverticulitis tiene un mecanismo de aparición que puede ser por una perforación macroscópica o también por una perforación microscópica. Esta se divide en dos tipos, en la simple y en la complicada. Entonces, en la simple va a constituir el 75% de los casos. Se trata de microperforaciones que están limitadas por grasa pericolónica y mesenterio. Y estas pueden producir un proceso inflamatorio que puede llegar a un absceso pericólico pequeño o un flemón que básicamente también es un absceso. En estos pacientes se recomienda un tratamiento conservador. Los antibióticos se los reserva para pacientes que ya tienen complicaciones o algún proceso infeccioso. Ya, en el caso de la complicada, que es el 25% de los casos, aquí va a haber una mayor inflamación y perforación, es decir, va a haber una macroperforación. Entonces podemos tener complicaciones como el absceso, la fístula, obstrucción o también una perforación libre. ¿Cuáles son básicamente los síntomas de los pacientes que tienen diverticulitis? Primeramente pueden presentar un dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda, como les mencioné, depende de dónde va a estar el divertículo, puede presentarse también en fosa ilíaca derecha. Es por eso que también es muy importante los diagnósticos diferenciales de los cuales ya les voy a hablar. El paciente va a presentar fiebre y también leucocitosis. Hay otros síntomas como por ejemplo náuseas, vómito, diarrea, constipación, disuria y poliarquiuria. Y también en la exploración física vamos a encontrar signos que nos indican que posiblemente existe una peritonitis. Por ejemplo, podemos tener una defensa muscular, dolor en la descompresión o contractura muscular. Entonces, aquí están los diagnósticos diferenciales que yo les mencionaba. Si nos llega un paciente con dolor abdominal, por ejemplo, a nivel de fosa ilíaca derecha, nosotros podemos confundirlo incluso con una apendicitis. Entonces, es importante que realicemos una diferenciación entre las posibles patologías que podrían estar relacionadas y para descartarlas. Entonces, la primera que vamos a observar es la ginecológica.
podría ser también por causas ginecológicas, como por ejemplo una enfermedad pélvica inflamatoria, el embarazo ectópico y torsión de ovario. En la patología renal hay que descartar la infección urinaria y también la litiasis. Y en la patología colónica, pues la gastroenteritis, el cáncer, el síndrome del intestino irritable, la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis isquémica y también la colitis diverticular. Ahora, ¿cuál es el enfoque diagnóstico de la diverticulitis? Básicamente lo que vamos a pedir es exámenes de laboratorio donde pueden aparecer neutrofilia o también leucocitosis. También vamos a realizar una radiografía de abdomen, de pie y acostado, donde podemos encontrar, por ejemplo, si existe una perforación a nivel del colon, lo que podremos encontrar es un hemoperitoneo. O en el caso de un absceso, podemos encontrar este signo en miga de pan, o también si existe una peritonitis, podríamos encontrar este signo de Reboque, que es cuando básicamente hay una inflamación de la pared del colon y se une, se pegan estas paredes y forman este engrosamiento que se puede observar en la radiografía. Y también podemos tener signos de obstrucción, como por ejemplo a niveles hidroaéreos. También otro método que se utiliza bastante para diagnosticar es la ecografía abdominal y ginecológica, pero esta no es básicamente para diagnosticar tanto la presencia de un divertículo, sino para poder descartar otras patologías, ya sea a nivel renal o a nivel pélvico. Por aquí, bueno, yo logré conseguir una imagen de un divertículo en ecografía. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, que existe un engrosamiento de la pared del colon, puede presentarse también una pared que está hipoecoica y podríamos observar también la presencia de líquido libre o abscesos. Entonces, en la tomografía computarizada de abdomen con contraste oral o endovenoso, también es una prueba bastante, como por así decirlo, una prueba bastante eficaz para diagnosticar los divertículos y también para observar el pronóstico y evolución del paciente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver los divertículos claramente. Hay un engrosamiento de la pared del colon, se puede presentar también una refracción de la grasa pericolónica y en caso de existir abscesos, un flemón, también podríamos observarlos. Aquí hay otras imágenes, por ejemplo, en una tomografía computarizada con contraste, vemos un divertículo en la cara anteromedial del colon ascendente con un fecalito en su interior y moderada afección de la grasa pericolónica, como podemos ver aquí. Aquí podemos ver una ecografía donde también he conseguido identificar un divertículo, que lo podemos observar aquí. Ahora, la colonoscopía. ¿Cuál es el uso de la colonoscopía? ¿Cuál es la importancia en la diverticulitis? Pues es importante saber que en la fase aguda de la diverticulitis esta está contraindicada. ¿Por qué razón? Porque hay un riesgo de una posible perforación o ruptura del divertículo. Se la recomienda más bien a las 6 a 8 semanas después del episodio. Y esto básicamente para nosotros descartar otras patologías, por ejemplo, neoplasias, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa o también una colitis isquémica. Se pueden presentar dificultades técnicas cuando, por ejemplo, tenemos un espasmo del colon o también hay un lumen bastante pequeño por el engrosamiento de estos pliegues, o también en el caso de que exista una fijación del colon porque tal vez existe una fibrosis o hay un proceso inflamatorio. Entonces aquí podemos observar en este video cómo se vería más o menos cuando realizamos nosotros una colonoscopia. Entonces la colonoscopia es un procedimiento en el cual nosotros usamos un colonoscopio que tiene en la punta una cámara con una luz y se le introduce por el recto con el paciente en esta posición. Es importante saber que un día antes el paciente tiene que hacer una dieta líquida y tenemos que realizar una preparación del colon. Entonces, en este caso, incluso se le puede recetar algunos laxantes. Y se podría llegar a explorar todo el colon, incluso la parte del ilion terminal. Listo, ahora tenemos la clasificación de Hinchey, que va de acuerdo a la ruptura de estos divertículos. Esta se divide en 4 estadios. Tenemos el estadio 1, 2, 3 y 4. Cuando hablamos del estadio 1, se trata de un absceso pericólico que está localizado, como podemos verlo aquí en la tomografía. Este es el estadio 1. El estadio 2, en cambio, se trata de un absceso, pero que está ya a distancia, es decir, está a nivel pélvico o a nivel retroperitoneal, como podemos observar acá en la imagen B. El estadio 3 se trata de una peritonitis purulenta, porque hay una ruptura del absceso pericólico o pélvico, como podemos observar acá. Y el estadio 4, en cambio, es una peritonitis fecal, porque hay una perforación libre de un divertículo. Entonces, el estadio 3 y 4 son los más graves que
tenemos y los que más nos deberían preocupar. Es por esto que también se ha establecido un tratamiento según la clasificación que acabamos de ver. Entonces, en la hinche tipo 1, donde veíamos que era un absceso pericólico, se recomienda un manejo ambulatorio más dieta líquida. Y también se utilizan aquí los antibióticos vía oral, por ejemplo, la ciprofloxacina, el metronidazol o amoxicilina más ácido clavulánico en un periodo de 7 a 10 días. También tenemos el hinche 2, donde se recomienda la internación, nada por vía oral, hidratación parenteral, también analgesia. Es importante en analgesia decir que en estos pacientes no vamos a dar morfina. ¿Por qué? Porque es un medicamento que aumenta la presión intraluminal colónica, lo cual puede aumentar el riesgo de perforación de los divertículos. Entonces aquí el fármaco que se recomienda es la meperidina. También se puede hacer un drenaje del absceso périco cuando este es mayor a 4 centímetros. Se puede hacer también un tratamiento conservador cuando es menor a 4 centímetros y es de ubicación mesocólica o paracólica. También vamos a dar un tratamiento antibiótico a estos pacientes. Va a ser un tratamiento endovenoso. Les podemos dar ampicilina sulbactam o ciprofloxacina más metronidazol, o también metronidazol más gentamicina o piperacilina tazobactam. Es importante saber que después de 48 horas, si los pacientes no responden adecuadamente al tratamiento endovenoso, se les podría dar un tratamiento oral. En el hinche tipo 3 y 4, que ya decíamos que era la peritonitis purulenta y la peritonitis fecaloide, en cambio aquí ya necesitamos de una cirugía de urgencia. Se puede realizar una laparoscopía con lavado peritoneal y drenaje en el hinche tipo 3, y en el hinche tipo 4 se puede realizar una resección de sigmoides. Y también podemos brindarles de antibióticos endovenosos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a determinar las indicaciones como tal para hacer una cirugía de urgencia o una cirugía electiva? Entonces tenemos, por ejemplo, la cirugía de urgencia, cuando el paciente no da una respuesta adecuada al tratamiento conservador, o cuando tiene signos de sepsis, obstrucción o perforación, o incluso una fístula, cuando hay accesos no pasibles al drenaje o que fallaron, y cuando tenemos un hinche tipo 3 y 4, que les mencioné, la peritonitis purulenta y la fecaloide, porque estas ya pueden atentar con la vida del paciente. La cirugía electiva, en cambio, se la puede realizar posterior al primer episodio de una diverticulitis complicada, y también se podrá realizar posterior al segundo episodio de una diverticulitis, pero que no sea complicada. Y de igual manera se realiza en menores de 50 años o inmunocomprometidos posterior al primer episodio de diverticulitis no complicada. Por ejemplo, aquí podemos ver nosotros en esta imagen un divertículo que le causa a un paciente una obstrucción intestinal. Entonces aquí lo que se recomienda es la cirugía. ¿En qué consiste la cirugía? Nosotros podríamos realizar básicamente como una anastomosis. Se realiza la resección de una porción del colon, la que está afectada básicamente, y luego se podría realizar una anastomosis primaria. Eso fue lo que básicamente encontré. Y también tenemos otra forma de la diverticulitis complicada, de la diverticulosis complicada, es la hemorragia diverticular. Entonces, esta hemorragia diverticular es la más frecuente en cuanto a sangrados masivos bajos. Se presenta en un 30-50% de los casos. El 15% de los pacientes con diverticulosis va a sufrir una hemorragia diverticular en algún momento de su vida. Esta se puede detener espontáneamente en el 70-80% de los casos. Hay mayor riesgo cuando el paciente consume AINES. ¿Y por qué se da? Básicamente es porque tenemos un vaso nutricio que se erosiona, y este vaso nutricio está pasando por el fondo del divertículo, entonces aparece la hemorragia. En su mayoría se da en el colon derecho, del 49-90% de los casos. ¿Por qué? Porque en el colon derecho la pared es mucho más débil o delgada. Clínicamente se presenta como un sangrado abrupto, indoloro, de gran volumen, y pueden haber melena. El diagnóstico y el tratamiento, básicamente nosotros vamos a seguir los principios de hemorragia digestiva baja. Ahora, la colonoscopía, ¿para qué nos va a servir en la hemorragia diverticular? Esta está indicada cuando el sangrado es autolimitado y existe estabilidad hemodinámica en el paciente. Si es que el paciente no está hemodinámicamente estable, pues no se la puede realizar. Entonces aquí también está recomendada cuando tenemos un divertículo sangrante, porque tenemos varios métodos que podemos realizar en la colonoscopía para tratar estos divertículos. Por ejemplo, podemos hacer métodos de inyección, donde podemos colocar adrenalina y politocanol. También tenemos métodos térmicos, donde podemos realizar la coagulación con argón, plasma, monopolar y bipolar. Y también tenemos los métodos mecánicos, que son el clip-pick,
el clipping o el banding, que están, por ejemplo, aquí. Tenemos el clipping, como podemos observar en estas imágenes. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía de urgencia en hemorragia diverticular? Básicamente, la indicación de una cirugía de urgencia es cuando el paciente está inestable hemodinámicamente y no responde a una reanimación, también cuando la transfusión sanguínea es mayor a 6 unidades o cuando tenemos una hemorragia recurrente masiva. Listo, y eso fue todo. Gracias. Muy bien, gracias. Por favor, pongamos desde el concepto, María José. Ya. Muy bien, muy bien explicado. Solo vamos a hacer un pequeño resumen, ¿sí? A ver. Lo que menciona su compañero. Un divertículo viene a ser como una bolsa, ¿sí? Ahora, tener divertículos es la condición que se denomina diverticulosis, ¿sí? Tener divertículos infectados o inflamados es lo que se denomina la diverticulitis. Son los conceptos que debemos tener en cuenta, ¿no? La fisiopatología en sí va a intervenir en dos mecanismos principales, ¿sí? Va a existir alteraciones en la motilidad colónica, lo cual el paciente es más propenso al estreñimiento, a la constipación, que son factores de riesgo. Dos, puede existir una anomalía en la pared muscular, y otro factor de riesgo va a ser la dieta, es decir, aquellas dietas que sean carentes de fibras alimentarias, básicamente, ¿no? Ahora, la dieta baja en fibra es la principal causa de enfermedad diverticular, ¿sí? Por lo general, la fibra soluble se disuelve y fácilmente en agua y adquiere una consistencia blanda y gelatinosa en el intestino, y la insoluble, por lo general, pasa casi sin cambiar por el colon. Por eso la fibra soluble es mucho más beneficiosa para evitar el estreñimiento propio como factor de riesgo de la formación de divertículos, ¿no? Ahora, se cree que la causa de infección de los divertículos para que se produzca una diverticulitis puede originarse cuando las heces o bacterias quedan atrapados en los divertículos. Eso va a ser uno de los principales agentes etiológicos de la diverticulitis. Veamos un poco del diagnóstico en los signos y síntomas. La localización que pone ahí María José, en verdad, la mayor parte se encuentra en colon sigmoides y en colon descendente. Muy raro ver en las demás ubicaciones del colon, tanto en transverso, recto o colon ascendente. Siguiente. Los síntomas. Básicamente, los síntomas, en primer lugar, van a estar en virtud, si existe una diverticulosis, la cual es asintomática y es un hallazgo, por ejemplo, una colonoscopia, o sintomática en la cual solo hay un dolor abdominal, diverticulosis. Ahora, la diverticulitis, en cambio, aquí ya tenemos un poco de síntomas ya mucho más acentuados, ¿no? En la diverticulosis sintomática. Existe dolor abdominal en el lado izquierdo, en el hipogastro, que se alivia al defecar o al expulsar heces. Puede haber distensión abdominal y también se puede presentar moco en las heces, ¿no? Dependiendo si se presenta una diverticulitis ya un poco más complicada, se puede encontrar fiebre, escalofríos, náuseas, alteración en la hábito intestinal, disuria se puede presentar por irritación vesical, o leucocitosis, ¿no? Ahora, estamos hablando de la diverticulitis. La diverticulitis se puede llegar a complicar en forma de absceso, como mencionaba su compañera, hemorragia, en algunas ocasiones puede perforar, puede haber obstrucción, sí, porque algunos divertículos se pueden unir y pueden impedir el paso de las heces, o puede haber perforación, que es una de las complicaciones que lleva al tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, de todas ellas, una de las complicaciones más de alta mortalidad y de difícil tratamiento va a ser la hemorragia, ¿sí? Tengan en cuenta que algunos eventos de hemorragia digestiva baja por divertículos existe un cese espontáneo aproximadamente en un 80 al 90%.
Los que no logran, no ceden o no paran el sangrado, ahí ya es conveniente realizar alguna terapia endoscópica como la esclerosis para lograr frenar el sangrado, ¿no? Los medios diagnósticos que hablaba su compañera, al hablar de los medios diagnósticos hablemos de lo más simple. Podemos pedir una RX de abdomen, RX de abdomen simple para buscar signos de obstrucción o perforación. Podemos pedir una RX de colon por enema, ¿sí? Solo cuando hay diverticulosis, porque el colon por enema está contraindicado en la diverticulitis, en la cual se puede evidenciar dilataciones saculares extraluminales, la colonoscopía, que va a estar contraindicada solo cuando hay diverticulitis, pero cuando no hay la misma podemos ver los orificios de entrada de la mucosa y el resto de forma del divertículo en sí estructuralmente, ¿no? Podemos pedir una ecografía de abdomen o tomografía axial computarizada del mismo, buscando complicaciones como masa inflamatoria o abscesos, y la resonancia magnética, que tiene prácticamente la misma sensibilidad y especificidad, la cual nos va a evidenciar un engrosamiento de la pared colónica, ¿no? El tratamiento, a la hora del tratamiento, básicamente se va a tratar primero con medidas dietéticas, ¿sí? Que vayan a combatir el estreñimiento o la constipación, que es un factor de riesgo para la aparición de las mismas, ¿no? Dieta rica en fibra, a tomar abundantes líquidos, realizar ejercicio, evitar la obesidad, etcétera, van a ser momentos muy oportunos para el tratamiento. Ahora, su compañera mencionaba algo de la clasificación Hinche, que es muy importante. ¿Puede proyectar eso, María José? La clasificación Hinche. Básicamente, esta clasificación nos permite determinar si existe o no una complicación de la diverticulitis. Y obviamente, si está presente, realizar el respectivo tratamiento dirigido. En las dos primeras, como se mencionó, hay un absceso. En la tercera y en la cuarta, en cambio, hay una peritonitis que viene a ser una urgencia quirúrgica, ¿no? La siguiente diapositiva. Y de acuerdo a cada uno de esa clasificación de Hinche, se va a realizar el tratamiento. Por lo general, Hinche 1 es un tratamiento ambulatorio con dieta y antibióticos por vía oral. Hinche 2, en cambio, ya al paciente hay que internarlo en la sala de hospitalización, aplicar nada por vía oral, una hidratación, analgesia y antibióticos, ¿no? El Hinche 3 y 4, que ya viene a ser la peritonitis en sí, es una urgencia quirúrgica, la cual se le debe aplicar, ¿no? Eso en cuanto a la enfermedad diverticular. ¿Alguna pregunta está ahí? Bueno, gracias, María José. Entonces, hasta ahí llegaremos a la clase de hoy. De aquí tenemos el próximo martes de evaluación, ¿no? Hasta antes de sangrado digestivo varicial y no varicial, ¿no? Hasta antes de eso, no incluye ese tema, ¿verdad? Correcto, doctor. Muy bien. No, entonces, 3:45 sería la evaluación. Yo voy a enviar el link un cuarto de hora porque a veces se demanda un poco en conectarse, ¿no? Y para que no haya esos problemas de conectividad justo a la hora de la prueba, ¿sí? Listo, doctor. Doc, una consulta más. Verá, ya el día de ayer estuve hablando con Thais y con ella ya